Bienvenidos todos a una conferencia más del Keren Kayemet. Un placer para nosotros estar en sus casas, disfrutando de temas muy interesantes. Hoy nos toca una conferencia con Pepe Penjos, Premio Herzl 2017. Actualmente es el presidente del patronato del Colegio Or HaHaim. Es especialista en temas de Israel y Medio Oriente. Y pues démosle la palabra para que escuchemos sus ideas. Adelante, Pepe. Gracias Elvira, gracias Nisim, gracias al Keren Kayemet. Rebeca, no sé si estás por ahí, pero la verdad muchísimas felicidades por este esfuerzo. La verdad es que lo que han hecho ustedes con el nombre de Keren Kayemet, no sé, siento mucho orgullo de estar hoy en día con ustedes. Y es que no solo Keren Kayemet eleva nuestro nivel ecológico o nuestro verde en el mundo judío, no solo es que el Keren Kayemet nos ayudó a tener el estado que tenemos hoy en día, sino es que el Keren Kayemet nos une y nos permite tener este encuentro en estos momentos. Muchísimas gracias, de verdad que es un privilegio. Lo que vamos a platicar hoy es una pequeña reflexión que espero les guste. Los voy a llevar un poco en el camino, ahora sí que me tocó a mí hablar, y quiero relacionar dos temas importantes. Un tema es una de las razones por las cuales Israel se vio casi en 4 rondas de elecciones. Si no hubiera sido probablemente por el coronavirus, probablemente Israel estaría definiendo ahorita una nueva fecha de elecciones. Y la reflexión que quiero compartir con ustedes es que una de las razones importantes por las que Israel puede entrar en un estancamiento político fuerte es gracias a la ley del retorno. Entonces, esa es más o menos la tesis que quiero platicar con ustedes, la teoría, y si algunos comparten mis ideas, muy bien, y si no, también muy bien. Es una pequeña reflexión. Percibo que la mayoría de los que estamos aquí somos conocedores del tema, entonces estará abierto el chat, cualquier cosa que quieran comentar o platicar. Trataré de ser muy cuidadoso con el tiempo para dejar al final una opción para preguntas. Déjenme, por favor, ver si se está compartiendo mi pantalla. Creo que es importante compartir. Un segundito. Creo que se quitó el compartir. Denme un segundito, por favor. Voy a empezar con algunas reglas. Siempre me gusta a mí empezar con algunas reglas importantes antes de platicar. Voy a decir 3 reglas, aunque para todos nosotros son obvias. La primera regla: no todos los judíos son israelíes. Como ejemplo, estamos la mayoría de los que estamos escuchándonos o platicando en este momento. La segunda regla, que también parece lógica, es que no todos los israelíes son judíos. Para nosotros pareciera lógico, pero para muchas personas en el mundo, probablemente la mayoría de cualquier persona que le preguntemos en la calle, si es posible que puedan existir israelíes que no sean judíos, se sorprenderían del tema. Y la tercera regla que quiero decir es que no todos los judíos son religiosos. Otra vez, nosotros somos una muestra de ese asunto. Y es algo que esas 3 reglas van a ayudar a llevar a cabo este desarrollo. Si se fijan aquí en la pantalla, puse algunas imágenes importantes. Del lado izquierdo abajo está una copia de la Miglat Ha'atzmaut, con la cual se declara el establecimiento del Estado de Israel. Y en pocas palabras dice: en la tierra de Israel, Kama Ama Yehudi, se creó el pueblo judío, se estableció el pueblo judío, en el cual se estableció su carácter espiritual, nacional, etcétera. Habla de la tierra de Israel. Y por otro lado tenemos el letrero de una calle en Israel que se llama Medinat HaYehudim. Medinat HaYehudim es el nombre que le puso Herzl a su libro para el que nos platicara de cómo era la visión del Estado que hoy en día tenemos. Y nada más lo quiero decir como un dato interesante: en hebreo el libro se llama Medinat HaYehudim, como lo pueden ver en el nombre de la calle. Pero si lo buscamos en una librería en México en español,
El libro se llama El Estado Judío. Hay una diferencia fuertísima hoy en día entre si queremos que el Estado de Israel sea un Estado judío o un Estado de judíos. Cuando hicieron estas traducciones probablemente no todo el mundo entendía la diferencia, pero para entender la diferencia les quiero decir un ejemplo que me gusta utilizar y es el siguiente. Si nos vamos a una sinagoga y tratamos de definirla como un lugar judío o de judíos, entenderíamos que la lógica es decir que la sinagoga es un lugar judío. Y si nos vamos a un conjunto a Cuernavaca en el que solo la gente que vive ahí son judíos, no lo llamaríamos un conjunto judío, lo llamaríamos un conjunto de judíos. Y de ahí hay muchísimo un espectro de diferencias, pero estas son las reglas con las que quiero empezar. Y ahora un poquito de introducción sobre la ley del retorno. La ley del retorno, como pueden ver ahí, es la ley que le otorga a todo judío el derecho de inmigrar a Israel. Le otorga a todo judío el derecho de volverse israelí. Quiere decir que cualquier persona que se identifique como judío puede recibir de manera inmediata su ciudadanía israelí. Quiero que vean la foto de nuestro amigo israelí. La foto que estamos viendo ahí es de su Teudat Zehut, de este hombre que se llama Israelí. Israelí imprimió su Teudat Zehut hace unos años, porque hoy en día ya no las imprimen así. Y quiero que se fijen abajo cómo dice Leom Yehudí. Quiero que vean cómo identifica muy claramente el Estado de Israel, que existe el pueblo judío y la nación judía. Y tenemos aquí claramente que nosotros como judíos podemos recibir la ciudadanía israelí de manera inmediata. Les quiero dar una cosa para que nos acordemos. Yo ahorita, si abro mi pasaporte mexicano, dice nacionalidad mexicana. En ningún lugar de mi pasaporte se identifica que soy judío. Sin embargo, en Israel, cuando yo recibiera la ciudadanía israelí, en mi Teudat Zehut hoy en día solo en la computadora aparecería que soy judío. Imagínense que yo me llevo a mi muchacha a vivir en Israel y ella recibe la ciudadanía israelí por otro camino. El león al que pertenecería a ella, la nacionalidad a la que pertenecería sería la nacionalidad mexicana probablemente. Entonces este es un caso interesante que la ley del retorno es una conexión directa que tenemos el Estado de Israel con los judíos del mundo. Y la realidad es que el Estado de Israel busca que hoy en día todos los judíos vivan en el Estado de Israel y por eso se creó. Y hay una relación directa. ¿Se acuerdan al principio de la regla que dije que no todos los israelíes son judíos? Pero sí todos los judíos nos podemos volver israelíes de manera inmediata. Pero ahorita voy a hablar específicamente de la ley del retorno que dice. La ley del retorno, y quiero que se acuerden de dos cosas importantes. Una es, y se fijan donde dice la ley del retorno de 1950, en el tercer renglón de los grandes, dice la ley del retorno otorga a todo judío, quien quiera que sea, el derecho de venir a Israel en condición de olé, judío que inmigre a Israel, y adquirir la ciudadanía israelí. Para los propósitos de esta ley, sigo en el segundo párrafo, judío significa una persona que nació de madre judía o se ha convertido al judaísmo y no es miembro de otra religión. Este es muy importante este dato. ¿Por qué? Porque la ley del retorno en Israel tomó como definición de judaísmo la definición alágica, la definición religiosa sobre el judaísmo, en la cual un hombre judío, sus hijos no son judíos. Para que los hijos de un hombre judío tiene dos opciones. Uno es o que la mamá sea judía o que esos niños se conviertan. Es increíble que el Estado de Israel haya tomado como base la ley alágica, la ley religiosa sobre quién es judía. Es interesante porque esto lo estamos definiendo, si se fijan ustedes, desde 1950. Prácticamente el primer trabajo que hizo el gobierno de Israel después de la Guerra de Independencia, que terminó en el 49, fue definir esta ley del retorno en la que le da la ciudadanía israelí de manera inmediata a cualquier judío. Reitero, ¿quién es judío? El que nació de madre judía o el que se convirtió. No quiero hablar ahorita si la conversión es religiosa, ortodoxa, si es conservadora, si es reformista o si es una conversión por puro amor. Simplemente dice que se convirtió al judaísmo y hoy en día la ley lo que provoca es que haya un vacío en esa definición y quien define esto prácticamente es el Ministerio del Interior en Israel, a quien reconocen como
una persona que convierte de manera legítima a gente que se quiere volver al judaísmo. Hay 3 reglas importantes. Regla número 1 es que los judíos que vayan a hacer aliyá no participen en actividades dirigidas contra el pueblo judío. 2, que puedan poner en peligro la salud pública o la seguridad del Estado. Tampoco a esa gente, aunque sea judía, se le acepta como ciudadano israelí. Y 3, que tengan un pasado criminal que pueda poner en peligro el bienestar público. Esta ley empezó a causar mucha controversia. Y en los años 70, habían muchos judíos que en su definición eran judíos, pero que no consideraban que el Estado de Israel los estaba tomando en cuenta. Imagínense una persona judía que se casó con alguien no judío, o el hijo de un papá judío, pero no de una mamá judía. Empezó a causar una controversia importante en Israel, lo que provocó que en los años 70 la ley del retorno tuviera una nueva condición para recibir la ciudadanía israelí de manera inmediata. Prácticamente leo el último párrafo. A partir de 1970, el derecho a inmigrar bajo el amparo de esta ley le fue extendido a los hijos y nietos de un judío y a sus respectivos cónyuges. Eso quiere decir que para yo volverme israelí de manera inmediata, no necesito ser judío, es suficiente con que yo tenga un abuelo judío. Y la ley aquí ya no lo pusimos, pero es importante que esa persona no se haya convertido a otra religión. Es chistoso, pero para los religiosos judíos esa persona no es parte de la religión judía. Sin embargo, la ley del retorno le otorga la ciudadanía israelí, pero no lo reconoce como judío. Es importante esta parte. La ley del retorno no reconoce a estas personas como judíos. Por eso la primera regla que yo les dije es, no todos los israelíes son judíos. Incluso sabemos automáticamente que hay árabes israelíes, pero también hay israelíes que parecen judíos que de acuerdo a la ley de Israel no son judíos. Me regreso un poquito a esta foto que quiero que vean aquí. Si se acuerdan de nuestro amigo Israel Israeli, en su Teudat Zehut dice Aleom Yehudi. Una persona que haría aliyá porque su abuelo es judío, en ese renglón de Aleom Yehudi no le pondrán Yehudi. Hoy en día lo que le ponen a esa persona son 3 rayitas. Y esa es la razón por la que hoy en día esta impresión ya no se hace de la siguiente manera. De esta manera, ¿por qué? Porque hay 350,000 personas que hicieron, que pertenecen, son israelíes, pero no existe que ponerles en ese renglón. Entonces les ponen 3 rayitas, entonces ya no lo imprimen. Avanzo, espero que haya quedado clara la ley del retorno. La ley del retorno, ¿quién es el que ejerce la ley del retorno? La ley del retorno hoy en día la ejercen los shlichim de la Sojnut en el mundo. En México es interesante, pueden ir con Ari a la Sojnut para cualquiera que entre en la definición de esta ley, pueda pedir su aliyá. Y Ari es el encargado, el Sharaj de la Sojnut, de llevar a cabo todos los trámites para que esta persona haga aliyá. Es interesante, pero de las grandes instituciones judías que se crearon en el Ishuv en Israel, como el Keren Kayemet, por ejemplo, o como Keren Hayesod, o la misma Sojnut, la agencia judía, hoy en día está en manos de la agencia judía, después trabaja con el Ministerio de Interior, toda la aplicación de esta ley. Avanzo a la siguiente regla, y a la siguiente lámina, perdón, y les quiero decir algo interesante. Fíjense ustedes cómo en la primera columna dice Core Jewish Population. Eso se refiere, y es muy interesante, pero esa es la gente que es reconocida como judía por la ley del retorno. Quiere decir que en ese número de los 14.511.100 son judíos que son o hijos de madre judía o que se convirtieron al judaísmo. Esos son los que son judíos. Quiero que se vayan al renglón donde dice Israel. De esos que son 100% judíos de acuerdo a la ley, otra vez, no estoy diciendo yo si son 100% judíos o no. Cuando yo digo si son 100% judíos o no, me refiero a la ley del retorno como definición. Dice el Estado de Israel, hay 6.451.000. Esa era la cantidad que había en 2017. Quiero que vean, por ejemplo, en la columna 2 dice Population with Jewish Parents. ¿Qué quiere decir with Jewish Parents? Estamos hablando que son gente que no necesariamente su papá, su mamá es judía.
pero hay gente que su papá es judío, pero su mamá no es judía. Allá hay un aumento, pasamos de 14 millones y medio a 17 millones 600 mil. Vean nada más en Israel cómo aumenta de 6 millones 451 mil a 6 millones 643 mil. Estos números, les quiero decir, es muy difícil conseguirlos incluso en los censos en los que el Estado de Israel publica cada que es Yom Ha'atzmaut o cada que es Rosh Hashanah o cada que es el año secular, cuando Israel publica cuántos israelíes hay en el mundo. Quiero que se fijen nada más cómo vamos creciendo en las columnas. Tenemos población JPP en la segunda columna, en la tercera columna EJP, pero en la cuarta columna dice LRP. Es toda la población por la cual se puede identificar en la ley del retorno, ya sean judíos porque son hijos de madre judía o porque se convirtieron, o todos aquellos que tengan por lo menos un abuelo judío. Fíjense cómo pasamos de 14 millones y medio a 23 millones. La diferencia, si se ven al final, son 8 millones 800 mil. Pero quiero que vean el dato más impresionante. En el renglón sobre Israel, en 2017, la diferencia son 384,500 personas. Esas 384,500 personas, hoy en día, ¿en dónde viven y en dónde conviven y a qué escuelas van? Son 384,000 personas que están en las escuelas israelíes, en los kinderes israelíes, en las primarias israelíes, van al ejército como judíos, respetan las fiestas como judíos, todo lo hacen como judíos y de repente no se pueden casar. ¿Por qué? Porque en Israel el matrimonio para judíos es únicamente matrimonio religioso. Estas personas, 120 años como se diría, cuando se mueren, es muy difícil que encuentren un sepelio religioso. ¿Por qué? Porque no son considerados como judíos. Y hoy en día el Estado de Israel tiene un vacío fuertísimo para 384,500 personas, de las cuales la ley no les ofrece igualdad de condiciones. Porque hay derechos que reciben todas las demás poblaciones. Alguien que es musulmán puede ir a una mezquita, alguien que es cristiano puede ir a una iglesia, alguien que es judío va con los rabinos, pero una persona que esté en este número, ¿qué es lo que hace? ¿Con quién va? ¿Con quién hace su registro civil? Y este es un tema fuertísimo que quiero platicar con ustedes cómo se originó. Probablemente todos dirían que el origen de estos 384,500 personas es cuando en los años 70 se cambió o se adicionó a la ley del retorno a esta condición. El problema es que desde 1970 hasta hoy, 2020, el Estado de Israel, a pesar de darles acceso a todas estas personas, no ha logrado ofrecer una equidad legislativa para todas estas personas. ¿Cuándo se incrementa esta situación y quiénes son estas personas? Porque lo que les puedo asegurar es que cuando Israel en los años 70 hizo el cambio en esta ley, nunca se imaginó que se iba a llegar a 384,500 personas. Incluso el mismo Ben Gurión, en Israel no existe el matrimonio civil. El mismo Ben Gurión, los mismos sionistas en inicio, si ven la publicidad antes del establecimiento del Estado de Israel, la idea era meter a todos los judíos en una situación en la que iba a salir un nuevo judío, un nuevo israelí. Y todos nos íbamos a convertir en ese israelí con la Kova Tembel, con los sandalim, dedicados a la agricultura y todo. Pero esa idea sobre Israel está lejos de ser verdad. ¿Por qué? Porque lo que Israel se convirtió hoy en día es la unión de muchísimas minorías. Incluso muchos de los partidos políticos lo que hacen es representar algún grupo en Israel. Llamémosle el grupo de Sefaradim, el grupo de Ashkenazim, el grupo de laicos, el grupo de religiosos, el grupo de sionistas religiosos, el grupo de izquierda, el grupo de derecha. Entonces, no se ha logrado formar en Israel solo un grupo, pero resulta que Israel, cuando cambió esa ley, no esperaba que fuera tan grande el número de los judíos para la ley. Otra vez, yo no estoy definiendo si son judíos o no, pero los judíos para la ley que iban a hacer aliyá y que no iban a encontrar igualdad de derechos en todo lo que representa la ley israelí. ¿Dónde surge esta situación? Y quiero compartir con ustedes un pasaporte soviético. Quiero que vean a nuestro amigo, este es un pasaporte soviético.
La Unión Soviética, que se cayó en los años 90, quiero que se fijen del lado derecho, donde no sabemos ruso casi nadie, pero está el círculo rojo, el segundo. Vean cómo dice hebraica. Y se alcanzan a leer donde está el segundo círculo rojo, dice al lado algo parecido a nacionalidad. Los soviéticos hacían algo parecido a lo que hacen los israelíes hoy en día. Así como los israelíes definen la nacionalidad judía, hoy en día los registros que no se imprimen, los soviéticos le daban a los judíos una definición de nacionalidad hebraica. ¿Por qué no le llamaban nacionalidad judía? Pues porque para los soviéticos no existe Dios. Cuando se abren las puertas de la ex Unión Soviética, existen millones, más bien casi más de 1 millón de personas que quieren salir de Rusia e Israel porque están sufriendo un fuerte antisemitismo. ¿Y a quién se refiere a esta gente? ¿A quién? Imagínense el Shelag de la Sukhnut. Los rusos ya habían hecho un trabajo maravilloso, los soviéticos. Llegaban a la oficina de la Sukhnut, sacaban su pasaporte soviético y si decía hebraica, pues no hay duda, ¿no? Lo subimos al avión de El Al y bienvenido a Israel. Aparte, la ley del retorno no me obliga a que sea 100% judío. Llegan estas personas a Israel y empiezan a involucrarse en la sociedad de Israel. Quiero tomar en cuenta, esto es muy importante, en los años 90, 1.200.000 judíos de la ex Unión Soviética hicieron aliyá. Quiere decir que en los años 90, 1 de cada 5 personas que se veía en Israel en la calle era ruso. Era respuesta a todo este movimiento masivo de aliyá y a la apertura de la ex Unión Soviética para que los judíos puedan hacer aliyá. Si Israel hoy en día no hubiera tenido la aliyá de 1.200.000 de personas, nuestra proporción demográfica con respecto a los árabes israelíes, no me refiero a palestinos, margen occidental, nada, con respecto a los árabes israelíes, no sería casi sustentable. Hoy en día los árabes en Israel tienen casi 16 lugares en la Knesset de 120, cuando la población judía del Estado de Israel es el 75%. Si no hubieran hecho 1.200.000, ¿cómo sería la proporción? Hacen aliyá y estas personas tienen en su mente 2 cosas importantes. Y quiero que de esto lo pensemos. Regla número 1. Tienen un nacionalismo judío fuertísimo. Muchas veces es el nacionalismo más de derecha que existe en Israel. Me refiero, imagínense un nacionalismo de derecha europeo. Quiten la parte religiosa, nacionalismo judío. Por ejemplo, una propuesta es subamos a todos los palestinos a unos barcos, saquémoslo del territorio de Israel y a ver quién los recibe. A ese extremo. O al extremo, es un nacionalismo judío fuertísimo. Esa es la primera regla que ellos tienen. Segunda regla que ellos tienen es, no existe la religión. ¿Por qué? Años viven en la Unión Soviética sin religiones. Sobre todo, que aquí tenemos 300.000 personas que no definen su judaísmo por la definición religiosa del judaísmo. Mucha de la razón por la que definen su judaísmo es porque los soviéticos los definían a ellos como hebreos. Entonces resulta que ellos tienen 2 pilares y estos son 2 pilares importantes. Pilar número 1, quitemos la religión. Pilar número 2, nacionalismo judío al extremo. Y llegan a Israel y uno de los partidos que crean es Israel Beiteinu. Quiero, por favor, tomé la foto directamente de Wikipedia, pero quiero que vean, muy importante, donde está en el lado derecho, dice ideology. Ideology dice, primero que nada, nacionalismo. Segundo lugar, secular. Nacional liberal. Economía liberal. Son gente que habla ruso. ¿Se dan cuenta de la definición de lo que los dije? Esos son los pilares importantes. Y quiero para fines de esta conferencia, que lo voy a utilizar ahorita, el partido se llama Israel Beiteinu, el creador de este partido es Avigdor Lieberman, y lo más importante que quiero que se acuerden de Avigdor Lieberman es, por ejemplo, dice aquí, hoy en día reconocen un Estado palestino, para reconocerlo, pero en sus inicios Avigdor Lieberman, y cualquiera búsquelo en internet, él proponía la idea del transfer. ¿Qué es el transfer? Como les dije, subir a los palestinos, a los árabes, etcétera, a un barco y a ver quién los recibe. No tiene nada que hacer con nosotros. Nacionalismo al extremo y ser seculares al extremo. Este es uno de los efectos importantes
que creó el mundo soviético, siendo el mundo soviético un efecto importante dentro hoy de la política israelí. Voy a platicar con ustedes un poquito de cómo están los partidos políticos en Israel, para que me entiendan cómo se ubica este partido, si se ubica con otros partidos o si se ubica solito. Tenemos, quiero que lo vean, la parte superior es la ley, la religión. Si vemos la parte del norte, la parte de arriba es la religión. La parte del sur, la parte de abajo es la separación entre religión y Estado. Luego, la parte del este, la parte derecha, estamos hablando de que Israel adquiera o se anexe o ejerza su soberanía sobre los territorios ocupados, liberados, en disputa, como les quieran llamar, la margen occidental y la franja de Gaza, Yehuda Beshomrón, sin entrar en temas de definición política. Ese es el lado el lado derecho, y del lado izquierdo es el extremo de la gente que quiere una retirada completa de esos territorios, un acuerdo de paz con los palestinos y que se crea un Estado palestino completamente. Lógicamente, en la parte del norte están los partidos religiosos. En la parte del este de la izquierda están los partidos árabes. O, por ejemplo, está el Partido Laborista Israelí o el Partido Meretz. Si se fijan, el Likud está en la parte que busca un Estado en los territorios, una anexión, pero tiene una afinidad natural con los partidos religiosos, que son partidos religiosos de derecha. Generalmente la religión está a la derecha. El partido hoy, azul y blanco, Cajol Labán, que hizo un acuerdo con el Likud, atrae al Likud al centro de cierta manera, pero tienen una unión, hoy en día una coalición con los partidos religiosos. Pero fíjense dónde está Israel Beiteinu. Israel Beiteinu está solito. Está en la derecha, pero está en la separación completa de religión y Estado. Está tan solita que durante las últimas 3 elecciones en Israel, así se presentaban las encuestas en la televisión de Israel. Esta es una encuesta antes de las elecciones de marzo de 2020, las últimas que ya terminaron. Y quiero que se fijen cómo se presentan las elecciones. Ponen la derecha con 59, la izquierda con 55, incluso la derecha en Israel una unión natural con los religiosos, la izquierda tiene una unión con los árabes, pero el señor Lieberman no se lleva ni con uno ni con otros. Si tú necesitas 61 lugares de 120, no hay manera que lo logres hacer si no te juntabas con Lieberman. Es impresionante porque Lieberman estaba de alguna manera presentándose en contra de los árabes y también en contra de los religiosos. Entonces, ¿con quién te vas a unir? Vean cómo, lo que les dije al principio, el efecto del mundo judío soviético. Cuando tienes tú, hoy en día en Israel, 384,500 personas que son personas de derecha y que se ubican en un mundo en contra de la religión, ¿con quién se pueden llevar? Y es un efecto natural que mantuvo Israel en un estancamiento político que duró muchísimos meses, 3 elecciones, y como se los digo, si no hubiera sido por el coronavirus, probablemente Israel hoy en día no tendría gobierno. Hoy en día Lieberman es una persona que ha utilizado la campaña más fuerte en contra de la religión judía. No es en contra de la derecha, no es en contra de los árabes. Lieberman tomó la decisión de hacer una campaña muy fuerte en contra de la religión judía. Lo que ha provocado hoy en día en Israel es que gente lo tire incluso de antisemita, porque son palabras y comentarios que se podían vivir únicamente por gente no judía antisemita a lo largo de toda nuestra estancia de casi 2000 años en la diáspora. Este es, en mi opinión, un efecto natural de lo que está sucediendo. Pero no es culpa de Lieberman nada más. Es culpa de que en los años 70, si no estoy diciendo bien o mal, pero el trabajo que hizo Israel al cambiar la ley del retorno se quedó un trabajo a medias. Porque lo que provocó Israel es que le das espacio a un sector importante de tu población sin darle un espacio realmente equitativo con todos los demás. La ley del retorno debía de haber ejercido un efecto natural en las leyes
que existe hoy en día en Israel sobre matrimonios, entierros, etcétera. Y eso en día no existe. Y son personas que lo que viven todos los días es como si la religión los está discriminando. ¿Cómo se define este grupo de estos 300,000 judíos ante la ley? Son israelíes que no pertenecen a ninguna nación. No son reconocidos como judíos, pero son israelíes. Todo lo que están obligados a hacer los judíos, están obligados a hacer ellos, como por ejemplo, ir al ejército, como por ejemplo, van a las escuelas en Tel Aviv y en cualquier lugar, viven en las ciudades judías. Desgraciadamente esas personas hoy en día, en mi opinión, son definidas como personas 3 rayitas. Y esa es la razón por la que esta cédula de identidad hoy en día no se imprime en Israel con el concepto que pueden ver ahí de Yehudí. Simplemente dejaron de imprimir eso, pero la ley sigue sin tomarlos en cuenta con valores al 100%. Ok. La parte que existe aquí que quiero comentar, y este es un mapa importante que quiero que vean de las elecciones. Independientemente si estas personas hoy tendrían derechos equitativos y si existiría un matrimonio civil en Israel, tenemos aquí una realidad. Y lo que la gente piensa no lo va a cambiar una ley. Lo que la gente piensa es lo que la gente piensa. Y tenemos aquí un sector importante de la población israelí que está solita. No se puede llevar, en la mayoría de los casos, con nadie. Y quiero que vean ese sector, qué porcentaje tiene. Hoy en día, Víctor Lieberman tiene 7 lugares. Esos 7 lugares en la Knesset, aquí es una encuesta, son 6 lugares, tiene creo que 7 lugares en la Knesset. Hoy en día, Víctor Lieberman ya no solo se está acercando con la gente que de derecha o con la gente secular que está cansada de la religión en Israel. Hoy en día, Víctor Lieberman quiere plantear una nueva realidad en el mundo judío. Y esa nueva realidad en el mundo judío es a lo que nos vamos a ver sometidos muchos cuando escuchemos a gente como a Víctor Lieberman hablar. Y la realidad que está hablando a Víctor Lieberman es que dejemos de ser dinosaurios, que dejemos de tener creencias religiosas, los que tenemos algunas, cuando mucha de la población judía en el mundo es tradicionalista, pero el extremo más fuerte es que está hablando de un extremo completamente nacional judío. Esa es una situación complicada, y si ven el discurso que existe en estas personas, es un discurso que podría generar, no sé cómo decirles, pero generar una realidad un poco complicada dentro del Estado de Israel. Esta es la realidad que existe hoy en día, y la realidad es que tenemos, nada más para que lo utilicen como reflexión, y es que hoy en día en el mundo judío tenemos diferentes maneras de pensar y de opinar. Todos hemos escuchado el que 2 judíos que estén en una isla crean 3 sinagogas. Es algo que todos hemos oído escuchar. Sin embargo, ¿vieron cuántas opciones hay en Israel? Pero hay una situación en Israel que no está representada en este mapa de partidos políticos. Y se los quiero decir cómo viene. Hoy en día, la segunda comunidad judía del mundo, más grande después de Israel, es Estados Unidos. Estados Unidos, en su gran mayoría, sí tiene, a diferencia de lo que sucedió en la ex Unión Soviética, sí tiene una afiliación religiosa. Y es una afiliación religiosa, llamémosle, en el judaísmo conservador o en el judaísmo reformista. Hoy en día, ese grupo de gente no está representada en Israel por absolutamente nadie. En Israel, prácticamente a ninguno de estos partidos que están en esta lámina les importa si el Kotel tiene una zona reformista, una zona conservadora, o si se reza hombres y mujeres juntos, o si no se reza hombres y mujeres juntos. Esa es una realidad que afecta sobre todo a la población judía de Estados Unidos. Aquí hay 2 sopas. Una realidad para que el pueblo judío se una de cierta manera es que provoque una aliyá fuertísima
de judíos de Estados Unidos al Estado de Israel y empezaron a estar aquí representados, como sucedió con Israel Beiteinu. La otra situación, y es que si no caminamos en una manera de unión, resulta que los judíos en el mundo, llámese en Estados Unidos, probablemente cada vez más estén más separados del Estado de Israel. Hoy en día, prácticamente tienen un activismo sionista con el gobierno actual del Estado de Israel, mucho más los grupos evangelistas en Estados Unidos que los mismos grupos judíos en Estados Unidos. Traté de apurarme muchísimo a decirles los temas que quería comentar para que hubiera espacio de preguntas. Me preguntan aquí cuál es la posible solución. Yo creo que la solución empieza por entendernos. La solución empieza por entender realmente lo que está pasando y yo siempre soy partícipe de decir que la solución está en la congruencia. La congruencia que quiero decir es que la primera solución tiene que ser, es que si tú como Estado permites que se integren a tu ciudad, a tu grupo de ciudadanos, gente que tiene por lo menos un abuelo judío, tu ley y tu oferta tiene que ser de acuerdo a lo que tú estás permitiendo. No puedes permitir en el Estado gente que llegue un momento en el que no tengan una condición como todos los demás. O dejas de permitir a esa gente, o les permites a esa gente que tengan una vida civil independiente en Israel como lo tienen los musulmanes o como tienen los judíos. Ese es lo primero. O no abras la ley para ese tipo de cosas. Me preguntan aquí qué opino, y si quieren, abrimos a preguntas. Me preguntan, ¿qué opinas de Joca Medina contra la ley del retorno? No sé si me están preguntando sobre la ley de Estado-Nación que se aprobó hace más o menos 2 años en Israel, en la que al final se define el Estado de Israel como Estado judío. Creo que sí es lo que definen. Les quiero decir algo importante. Lo que está sucediendo, y pongo en la primera lámina, es que hoy en día Israel se encuentra una definición muy fuerte sobre si debe de ser un Estado judío o un Estado de judíos. Esa es una definición no sencilla. El gobierno de derecha de Israel, que presidió Netanyahu hace 3 elecciones, decidió pasar una ley básica, que es una ley constitucional, que define al Estado de Israel como Estado judío. Prácticamente, antes de esa ley, la única conexión por ley que tenía Israel con el mundo judío, porque Megilat Atzmaut no es una ley, era prácticamente solo la ley del retorno. Después de esa ley básica, Israel se define mucho más como un Estado judío que un Estado de judíos. ¿Qué opino sobre esa ley? No es el momento, creo, de dar mis opiniones sobre específico, porque lo que quiero que se lleven una reflexión, pero esa ley de Estado-Nación es interesante porque Lieberman votó a favor de esa ley. Y quiero decir algo importante que sepan de esa ley. Algo que es importante en el judaísmo, y yo siempre lo digo, les quiero decir que hay 3 cosas en el judaísmo. Existe, vamos a llamar, la parte nacional, como por ejemplo la bandera de Israel, el calendario judío, etc. Existe la parte religiosa, lo voy a llamar en la parte religiosa, por ejemplo, el respetar Shabbat. Y existe una parte que es judeidad, cosas que nos hacen judíos sin ser una parte nacional y sin ser una parte religiosa. Esa parte de ley de Estado judío rescata muchísimas cosas de la parte nacional. El problema es que hay un mundo gris de cosas que no sabemos si definirlas como nacional o religiosas, y es cuando viene ese pleito. La ley que tiene que ver, que me preguntaron, sobre la ley de Estado-Nación en Israel, directamente está relacionada con este tema. Y es la lucha que existe hoy en día en Israel por cómo definir al Estado judío. Me preguntan, después del COVID, ¿crees que haya aliyá masiva? Lo que les quiero decir es que el COVID representó algo que hace mucho no representaba. Todo mundo pensábamos, o durante muchísimos años, pensamos que Israel necesita la ayuda de la diáspora para existir. Hoy se demuestra lo contrario. Probablemente en algún momento lo necesitó, pero hoy en día ese paradigma se rompió y el que puede ser que nos ayude es Israel. Eso quiere decir que Israel, para el que no es sionista o amante de Israel, Israel es su primera opción.
Israel empieza a competir con una construcción de una vida con Estados Unidos, con Europa, etcétera. Ese tipo de gente que, si hay necesidad, que yo espero que no haya necesidad, pero si hay necesidad, como en una comunidad de Venezuela, etcétera, que buscan otras opciones, para muchos a los que Israel no era una primera opción, hoy en día se vuelve una primera opción. El coronavirus representa para Israel rompió el paradigma. Israel logró hacer cosas que pocos países lograron. ¿Alguna opción de ley migración para personas no judías que sean amigas o que apenas al Estado de Israel y que quieran vivir allá? No. Existe, como todos los países, caminos para adquirir la ciudadanía israelí. Un camino es vivir en Israel de manera legal y después apelar por la ciudadanía israelí. Otro camino es ser invitado o naturalizado por el gobierno de Israel por alguna razón. Existen, por ejemplo, gente o justos entre las naciones que fueron invitados a ser ciudadanos israelíes. Israel puede otorgar esa ciudadanía, pero el camino prácticamente inmediato de alguien que no es israelí solo es para judíos o para personas que tengan por lo menos un abuelo judío. ¿Qué papel juega Avigdor Lieberman hoy? Hoy Avigdor Lieberman está en la oposición. Hoy Avigdor Lieberman no es más que Avigdor Lieberman y no se lleva con absolutamente nadie. Si va a hablar en contra de los religiosos, se va a juntar con Yair Lapid. Si va a hablar en contra de los árabes, se va a juntar probablemente con Naftali Bennett. Depende con quién o en contra de quién esté. Avigdor Lieberman hoy en día es el representante de ese círculo de personas, es un representante importante. Y Avigdor Lieberman lo que está jugando hoy en día es cada vez mantenerse diferenciado. Hay algo que Avigdor Lieberman hizo que, por ejemplo, el Likud no sucede. Avigdor Lieberman creó su partido. Es su partido y él es el líder del partido. Y no hay democracia en el partido, a pesar de que hay democracia en el Estado de Israel. Entonces el señor es el dueño del partido al por mayor. Y hoy en día Avigdor Lieberman lo que quiere lograr es que su partido siga existiendo. No sé si contesté esa pregunta sobre Avigdor Lieberman. No sé si hay alguna otra pregunta. Si hace a un joven de 24 años judío, tiene que hacer el ejército. Ok. El ejército hoy en día, les pasa un dato importante. Hoy en día ya no todo el mundo hace ejército en Israel. Entonces, por ley, la persona, ok, lo voy a explicar de la siguiente manera. Por ley, todas las personas deberían de hacer ejército cuando llegan. Y hay muchísimas situaciones para que no hagan ejército. Por ejemplo, no tiene que hacer ejército necesariamente si alguien ya está casado, o si tiene hijos chiquitos, o se acaba de llegar, o si no sabe el idioma. Entonces, hoy en día, aunque la ley diga tienes que arreglar tu situación con el ejército, existen muchísimas razones para no hacer el ejército. Conozco gente que hicieron aliyá de 24, 25 años que querían hacer el ejército y no pudieron hacer el ejército, aunque ellos querían hacer el ejército porque no encontraron lugar en el ejército. Pero lo que les quiero decir es que por ley, en el estricta definición de la ley, esa persona de 24 años tendría que arreglar su situación con el ejército. No es que es automático que ya tiene 24 años y no tiene que arreglar su situación con el ejército. ¿Por qué una persona que no vive en Israel es tan opinada sobre Israel? Yo pensé que me iban a preguntar por qué no vivo en Israel. Que esa es una pregunta más fuerte que hay. No sé por qué es tan opinada sobre Israel. Realmente durante muchísimos años me he dedicado a este tema. Tengo un hobby de estar todo el tiempo con las noticias de Israel y verla en todos los aspectos que tenga que ver en todo el espectro ideológico de Israel. ¿Por qué? Será porque amo Israel y porque me interesa mucho. No sé por qué sé esta situación, pero hablando de congruencia, ojalá algún día me puedan ver en Israel. ¿Qué opinas de anexar los territorios? Vienen un poquito ya de preguntas personales. No voy a contestar qué opino de anexar los territorios. Voy a contestar una pregunta para que todo el mundo haga tarea. Y esta tarea es importante para que analicen esta situación. En la partición de Palestina de 1947, existían territorios que hoy en día son territorios israelíes, reconocidos por la comunidad internacional, que no eran parte de Israel de acuerdo a esa partición. ¿Cómo es posible? ¿Cómo logró Israel? Que hoy en día territorios, incluso zonas cercanas al aeropuerto de Israel, de Ben Gurión, no estaban en la partición de Palestina. ¿Cómo logró Israel que hoy en día esos territorios tengan legitimidad, incluso cuando los ganó después de la Guerra de Independencia, a final de 1949? ¿Qué opina de anexar los territorios? Desde su creación el Estado de Israel y antes el movimiento sionista,
ha tenido un proceso de judaizar la tierra de Israel. La pregunta es, ¿en qué momento se termina ese proceso? ¿Hasta cuándo decimos estuvo bien hasta esta fecha y después ya no está bien? Es interesante nada más para que entiendan la estrategia que hoy en día tiene el gobierno de Israel, que tiene que ver con esos territorios, esa estrategia, y los invito a ver un documental en Netflix sobre Shimon Peres, que le hacen un poco la pregunta si es que logró algo el proceso de Oslo o no. Me preguntan ¿por qué tanto desempleo en el mundo? Miren, la respuesta automática es, pues porque la gente no está saliendo a trabajar. No tenemos manera de dedicarnos a nuestros trabajos y el círculo en el que intercambiamos el dinero tiene está quebrado, tiene algunas goteras ese círculo, porque 100 pesos hoy en día que entran al sistema económico normal se pueden convertir en 1,000 pesos si hay 10 personas alrededor del círculo. Si una persona se rompe, se convierte en 900 y así sucesivamente. Quiere decir que hoy en día cosas por las que pagamos, ni aunque tuviéramos ganas de pagarlas, lo podemos hacer. Es algo muy triste, ojalá eso se solucione. Si hay separación del Estado y la religión, ¿cómo está todavía un dominio de la religión sobre la ley política en Israel? No existe en Israel separación de Estado y de religión. Me regreso hoy en día a esta tabla. Lo que busca el lado sur es que se logre una separación entre religión y Estado. La parte norte no quiere que haya separación, incluso les gustaría evitar que haya ley civil en Israel. Lo que les quiero decir es que en Israel, al no haber constitución, existe un espectro, un documento de status quo y cosas, situaciones que hoy en día se manejan de acuerdo a la ley halakhica judía. No existe hoy en día en Israel que tenga una separación correcta. Los partidos que están en el lado sur lo que buscan es esa separación. Tengo el nombre documental de Netflix, algo de Shimon Peres. Creo que es nada más yo, Shimon Peres o algo así. En Israel, ¿cómo son los títulos de propiedad de Keren Kayemet de Israel? Esto es algo divino. Divino, les quiero decir qué bueno que me dicen de Keren Kayemet de Israel. Por ley, la tierra de Israel le pertenece al pueblo judío, por ley israelí. ¿Quién es el representante del pueblo judío ante la ley israelí? Es el Keren Kayemet. Una persona que compra un terreno en Israel, compra el derecho para tener propiedad de ese terreno por 90 años o 99 años. No lo tomen literal, no somos buenos si decir 90 o 99 años. Pero lo increíble es que la tierra de Israel pertenece al Keren Kayemet de Israel, no pertenece al gobierno de Israel. Es interesante esta situación. Históricamente, ¿por qué no se hizo constitución? Los fundadores de la Medina eran laicos. Quieren hacer constitución. El asunto es que están en el proceso de hacer la constitución y ese proceso ha durado 72 años. No han logrado terminar el proceso y esa es la realidad por la que no hay constitución en Israel. Otra vez, no porque hayan decidido que no va a haber constitución, sino porque no han logrado terminar la constitución. Gracias, Nisim. El 13% de la tierra de Israel pertenece al Keren Kayemet de Israel. Quiero decir algo bien interesante aquí y gracias por el dato de 13%. Lógicamente hay muchísimas cosas que tienen que ver con propiedades antes del establecimiento del Estado de Israel, cuando se compró la tierra, el Keren Kayemet, etc. Pero lo que les quiero decir es que hoy en día existen, y otra vez hablando de los números, ¿se acuerdan que les dije 380,000 israelíes que no son judíos? ¿Se acuerdan de este número que está aquí? 384,500. ¿Cuántos judíos creen que viven en los asentamientos de la margen occidental, que hoy en día no es considerado territorio de Israel, que ahí por estaban hablando de anexión? ¿Qué opinan de la anexión? Estamos hablando de más o menos 500,000 judíos que están en esa situación. Quiero que vean lo que representan esos 500,000 judíos. Si más o menos estamos hablando de que 384,000, nada más hablamos de esta situación política, lo que representan los 500,000 judíos que viven en los territorios que hoy en día no son parte de Israel de acuerdo a la ley israelí. Alguien me puso su correo, perdón. Mi correo es jose@penjos.com.
Si alguien quiere comentar algo, decirme algo, por favor, por correo. No quiero que se me vaya nada en el chat que están poniendo aquí. Les agradezco infinitamente que me hayan escuchado. Agradezco muchísimo al Keren Kayemet.